Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es lunes 9 de julio del 2025. La verdad que empezamos una semana con otro aliciente porque por su parte los mercados en Asia abrieron de buena manera. Europa no, cerró a la baja, pero sí lo que va en el día con esto de la reunión que en este momento se está dando en Londres entre Estados Unidos y China, generó de alguna manera un buen clima hoy en los mercados arrancando la semana. La semana pasada tuvimos una semana que también cerró de buena manera para las acciones en general. Tenemos el caso de Tesla en particular, ahora lo vamos a charlar. Los commodities, lo propio, de buena manera, un dólar estable, ¿sí? Bueno, oro y BTC dando la nota, en este caso la buena nota, ¿sí? El petróleo, 64 dólares, que viene en lo que va del año menos 10, pero que en las últimas semanas hizo un repunte bravo, muy buen repunte. Con unos datos de actividad, cuando uno ve los datos blandos, siempre hablábamos la confianza del consumidor y demás, pobres, magros, pero cuando vamos a los datos duros, como el dato de empleo, ahí la cosa se pone distinto. Así que para eso le vamos a preguntar a Martín cómo fue el viernes que tuvimos uno de los datos. Siempre le decimos CPI, que sale este miércoles, y el dato de empleo, el No Farm Payrolls, que sale el primer viernes de cada mes como dato determinante. Lo tuvimos el viernes pasado, le vamos a preguntar a Martín qué le parece y vamos a discutir un poco sobre el tema. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Bien. Estuvimos viendo que, por lo menos, como decís, el headline, o sea, la noticia principal, se crearon más 139.000 empleos nuevos. Sí. Acá estamos. Sí, se crearon más empleos. Hay algo que viene pasando hace mucho tiempo, que es que se crean mucho más empleos a tiempo parcial que a tiempo completo. Ok. Se habla hace mucho tiempo de una uberización de la economía americana. Explícame el concepto porque me encanta además. Trabajos de este tipo, mucho más blando, mucho más part-time, mucho más de hágalo usted mismo en su casa, mucho youtuber, mucho Uber, mucho delivery, mucho de ese tipo, mucho OnlyFans, mucho de ese tipo de empleo se ha creado muchísimo desde hace muchos años y es una tendencia que se ve bastante clara en los datos. Ok, o sea que no necesariamente es un dato de ahora, que es un dato que se puede tomar como precarización, sino como un dato de cambio quizás de formato de hacer negocios. Sí, una forma distinta de trabajar, se ve muy claro en los datos. Ya que nos mencionaste el tema de datos duros y datos blandos, lo que llamamos, por ahí el imaginario colectivo piensa que datos duros es más tipo datos reales, datos fehacientes. Okay. Y no, y hay que tener mucho cuidado con los datos duros, entre comillas, porque sufren muchas revisiones. Generalmente las revisiones se hacen un mes siguiente. Entonces vos vas a ver siempre cuando veamos datos duros, vas a ver un dato y al mes siguiente una revisión que es el número final. Bueno, que en este caso, cuando vemos los datos que dieron revisión de los meses pasados, son peores de los que salieron en ese entonces. Sí. Digo, que siempre se equivocan, digo, a favor del gobierno. Sí, pasa también mucho cuando se miden los barriles de petróleo y demás, el error siempre para el mismo lado. Así que bueno, sospechoso, todavía no sabemos muy bien. Hay ciertas teorías de por qué se da este arrastre estadístico que te lo tira solamente hacia un lado, es súper complejo para detenernos en eso acá, pero mucho cuidado con los datos que vemos ahora porque siempre se ven modificados. Se pueden revisar de nuevo en un mes. Bastante, y te pasan con todos los datos duros. Vemos que el empleo privado es el que está traccionando, es decir, el empleo público no está creciendo. Cuando vemos esta creación se da por ahí. Ahora le voy a preguntar a Martín por qué. Digo, ¿por qué se mantiene el dato de empleo, o sea, la desocupación, si se crecen los salarios? Sí, pasa que se van creando más empleos, tenés además el trabajo estatal que está quieto o descendiendo y lo que te lo va a compensar es siempre el sector privado. Pero también es como que entra más gente, digo, por la aplicación, entra más gente, de hecho, a participar de la economía, es decir, gente que se suma a la economía a buscar trabajo, por eso que termina siempre neteando. Sí, siempre termina neteando y es un momento en Estados Unidos donde hay escasez de trabajadores y las empresas un poquito se empiezan a pelear por trabajadores, por eso también tenés las subas en los salarios. Yo lo que quiero decirte es esto. Acá, datos de empleos manufactureros que caen. Estos son los empleos que quiere Trump, pero lo estamos viendo como en retroceso los empleos. ¿Esto es bueno o malo? ¿Cómo lo ves vos? Dependiendo de lo que vos quieras. Yo creo que hoy en día Estados Unidos ya es una economía muy marcadamente de servicios. El empleo manufacturero está bajando, pero hace 70 años que está bajando. Todos los años baja el empleo manufacturero en Estados Unidos, simplemente porque los americanos ya no trabajan más en fábricas y un americano es mucho más productivo atrás de una computadora. La cantidad de dólares que genera por hora es mucho mayor en una computadora que moviendo fierros.
Entonces, si bien se le ha echado la culpa de la pérdida de empleo manufacturero, más que nada la globalización, al libre comercio, al NAFTA, se le ha achacado mucho esto, pero la realidad es que el empleo manufacturero viene haciéndose 70 años en los Estados Unidos. Es un tema más de modelo mental, hasta casi ideológico. Sí, y no van a levantar los empleos manufactureros en sí. Sí lo que te puede suceder es que te vuelvan fábricas, pero es distinto a empleo manufacturero, porque si vuelven fábricas a Estados Unidos, la única forma que sean productivas, y no solo productivas, muy productivas, es mediante robótica. Deberían ser algo muy parecido a las fábricas oscuras que tiene China. O sea que por ahí no es. Y otro dato que tengo acá, digo que esto, no sé si tomarlo como bueno o malo, ahora se lo voy a preguntar a Martín, pero digo, hay una mejora también en los salarios reales. Que el año pasado estuvimos viendo que esto no coincidía con el aumento o mejora en el empleo, no sé, pero ahora estamos viendo en los últimos meses una mejora en los salarios reales. Esto es bueno para los trabajadores, pero no sé si es bueno para que Powell baje las tasas. Y es algo que le complica un poco el trabajo de la Reserva Federal. Obviamente yo siempre a favor de que suba el empleo real, creo que es positivo para todos, independientemente de que la Reserva Federal piense que es inflacionario, lo que sea, no creo que sea así. Y es preferible que siempre que suban los salarios reales deberían subir de la mano de la productividad, siempre. Y en este caso me parece que hay un poco de falta de mano de obra en Estados Unidos que hace que por ahí se pague bastante más por algunos empleos y hace que el promedio te suban los salarios reales. Yo estuve viendo, bueno, como último dato es, y ahora vamos a pasar a otro tema, pero digo, como último dato es que las personas están ahora dejando poco empleo, es decir, no están viendo conveniente, esto tiene que ver más con los datos blandos, es decir, no están dejando muchos sus empleos para cambiar otros, es decir, están cuidando sus empleos. Todo lo posible, sí. En Estados Unidos suelen ser muy saltarines los trabajadores. Esto se suele hacer porque los trabajos son muy dinámicos, se crea y se destruye empleo todo el tiempo. Hoy en día también está pasando, pero por ahí la sensación es un poco más de esto, de por ahí cuidar el trabajo que de salir a buscar un empleo nuevo, pero los datos duros, como venimos charlando, te muestran que por lo menos la economía está bien como para salir fuerte. Sí, se podría ir saltando de trabajo en trabajo. Bueno, de hecho la Fed de Atlanta, el Nowcast de la semana pasada, que es, digamos, una suerte de estimación de cómo mantiene un crecimiento para este año de Estados Unidos del 3.8. Veremos, porque vos me decís es muy variable, puede cambiar. Yo me voy a poner, así como me peleé con los datos duros, me voy a pelear con la Fed de Atlanta ahora. Lo que sucede es que la Fed de Atlanta tiene una forma de medir el GDP que le da un poco más de peso, me parece, al lado comercial, al lado del saldo comercial. Entonces tenemos que en el primer trimestre la Fed de Atlanta te daba una recesión del 4% anualizada y terminó siendo del 0.1% anualizada. ¿Qué sucede? La Fed de Atlanta te incluye, más que nada, primero que nada, las importaciones de oro, te lo incluye en el cálculo del GDP, y como tuvimos las tarifas, y bueno, no nos vamos a meter en un tecnicismo, que podía hacer que se rompiese el mercado del oro, digamos. Lo charlamos en unos Wayful Talk atrás. Sí. Eso hizo que hubiese muchísima importación de oro, esa importación de oro te resta del PBI, que fue lo que, por eso a la Fed de Atlanta le daba menos 3 y pico, y ahora te hace la contraria, que es como que vas a tener exportaciones de oro, que es netear esa importación que tuviste en el primer trimestre, entonces te dispara el número del PBI a 3 y pico %. Entonces si vos tomás el primer trimestre menos 3.4 y el segundo trimestre más 3.4, no hace número. Perfecto, clarísimo. Bueno, hoy a la mañana lo mencionábamos, tenemos, digamos, como amanecimos con esta noticia de que, digamos, las delegaciones, tanto china como americana, están reunidas en este momento en Reino Unido para seguir con estas charlas. Un poco lo que animó al mercado. Ahora, ¿cómo ves? Porque en líneas generales no estamos viendo avance en la parte comercial. Peligrosamente lento y falto de novedades por todos lados. Estamos en un cuello de botella clarísimo, que es el que venimos charlando, que no se sabe muy bien qué ofrecer. Y ahí nos hemos quedado, lo mismo que venimos hablando hace 6, 7, 8 semanas. Se quedó ahí estancado y no se pudo avanzar en nada porque, de vuelta, lo que decimos siempre, no hay demasiado en lo que avanzar. Perfecto. Yo lo que noto es como que la semana pasada se salió con esto de que enviaron las notificaciones a todas las potencias, que todas las potencias presentaban su plan y que esto tiene un deadline el 8 de julio. Sí. Digamos, pero mucho avance no estamos viendo. Obviamente está todo el tema de que por un lado los materiales raros o los red earth, los rare earths de China, que tiene una posición dominante, no los está de alguna manera lanzando, pero por otro lado veo que las exportaciones de China caían como 34% año a año. Sí, obviamente el más golpeado por todo el tema tarifario es China, porque son tarifas targeteadas directamente a China, y China es una economía exportadora que está diseñada para exportarle específicamente a los Estados Unidos. Así que
Lo que te va a suceder en China es lo contrario que te sucedió en Estados Unidos, que fue, por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos en el primer trimestre un muy marcado adelantamiento de importaciones, que además también por eso te dio negativo el GDP. Y en China lo mismo, tuviste un adelantamiento de las exportaciones en el primer trimestre y ahora tenés todo un retroceso por las tarifas. Mucho exportador chino que ya exportó todo lo que tenía que exportar en el primer trimestre pre-tarifas, ahora te va a contraer, entonces vas a tener este efecto látigo en todos los... te va a pasar todos los meses. Y quizás un quarter siguiente con un efecto bárbaro en China en exportación. Sí, es que te va a pasar, esto va a tardar años probablemente en acomodarse en los números de importaciones e importaciones. Lo que va a pasar es que van a suavizarse, en vez de ser menos 34 como fue esta vez, el mes que viene será menos 20, y al mes siguiente será más 20, y después más 19, más 18, hasta que se termine. Hasta que se alinee. Sí. De alguna manera, esto lo mencionaste, pero también tuvimos estos datos de meses anteriores de Estados Unidos, en todo lo que es la balanza. Exactamente lo mismo, pero al revés. Tuviste una importación altísima en el primer trimestre, gente adelantando importaciones para esquivar tarifas, y ahora lo mismo que te pasó en China, pero al revés. Ya importaste todo lo que necesitabas, entonces este trimestre ya, por ejemplo, te dio que las importaciones cayeron 20% año contra año. Esto suena bien en principio para la suena bien, pero estás devolviendo lo del primer trimestre y de vuelta el trimestre que viene vas a tener el efecto contrario. O sea que no estamos todavía para una normalización de datos. No, esto para la normalización de datos. Seguimos en ese tren. Particularmente exportaciones e importaciones, que es lo más sensible, va a ser lo último en acomodarse. Digo porque, bueno, un poco acá estaba toda la parte tarifaria. Esto me trae el problema fiscal, porque también vimos que la parte tarifaria era un poco para corregir el tema fiscal. Tuvimos el tema Doge, que por cierto la semana pasada tuvimos un escándalo. Yo sé que vos querés hablar un poco del Encantado. El escándalo ese, pero digo, claro, hubo un cruce entre Trump y Elon Musk muy desafiante. Se llevaron a decir cualquier cosa, pero esto nos lleva al hecho de que todo lo que hizo con Doge parece que fue poco y nada, y ahora con todo esto, irrelevante. Lamentablemente sí, ha tenido un choque de realidad fuertísimo. El salto del sector privado al sector público es gigante. Vos acordate que cuando Elon Musk compra Twitter, lo primero que hizo fue echar al 80% de los empleados. Se ve que él quiso hacer algo similar, no en el enfoque de empleados, pero sí en todo el gobierno federal. Es un recorte de gasto muy a la Argentina, el que él quería hacer, muy fuerte por todos lados, y se ha chocado lamentablemente con la política y se ha frustrado mucho, se ve, con la política, y ve que el trabajo de él le había prometido cortar algo así como $2 trillones de gasto en 2 años. Y ahora lo que va a pasar, por ejemplo, es que el gasto de este año, solo este año, te va a aumentar en por lo menos $1.5 trillones. Se va a duplicar el déficit americano. Es exactamente lo contrario a lo que Elon Musk vino a hacer. Me parece que el problema de gasto está en las cámaras y no tanto en Doge. Así que bueno, la pelea vino por ese lado porque se está sacando un bill, una especie de ley bases, como la que sacó Milei, que aumenta muy fuerte el gasto público, aumenta muy fuerte el nivel de deuda, y esto Elon Musk, por supuesto, es lo contrario a lo que él pregonaba. Pero bueno, Trump dice que es necesario para bajar los impuestos y demás, a una costa del gasto. Lo que te va a suceder, van a pasar 2 cosas. Número 1, como el gobierno va a gastar más, y el gasto estatal es una buena parte del GDP, es posible que vos tengas un GDP positivo este año por el aumento del gasto público, pero bueno, es una forma muy medio sucia de crecer, te estás apalancando en el futuro, estás tomando mucha más deuda, es una forma muy argentina de crecer, pero bueno, tal vez el gasto estatal evite que te comes una recesión a costa de más deuda, por supuesto. Más problema para el futuro. Sí. Porque de alguna manera esto nos conecta con esto que entre hoy y mañana va a salir esta propuesta del Senado, expansiva, como dice Martín, pero que de alguna manera lo estamos viendo en la afectación, como decir, de deuda, en la curva de bonos. Porque cuando vemos la semana pasada crecen las acciones, los commodities, pero los bonos están teniendo un problema tremendo. Los bonos que suelen mirar más a largo plazo y miran mucho más el tema fiscal que las acciones. Le va a costar muchísimo a los bonos en este ambiente. Recordemos que si se aumenta la deuda en 5 trillones, significa simplemente que va a haber 5 trillones más de bonos dando vueltas. Eso hace que el precio actual de los bonos que están dando vuelta, obviamente, te caiga. Y yo creo que se está pareciendo mucho a Japón a fines de los 80. Se está japonizando. Sí, le faltan muchas características, todos los países son distintos y demás, pero se ve esta insostenibilidad de la deuda, es algo muy, muy japonés, esto de crecer apalancándote en deuda. Pero bueno, Japón hace
20 y pico de años que es un país zombie. Hasta que mientras siga teniendo esa demanda, digamos, de alguna manera va a seguir adelante. Va a poder financiar su deuda, esto tiene un límite, ya el mundo en algún momento se cansa de financiarse los déficits. El último que te termina financiando son los propios. En Japón los que quedan financiando son los propios, que son en este caso las aseguradoras. La última vez se corrieron. Exactamente, ya lo estamos viendo que se está encareciendo, Sí. aún con los propios. Y en Estados Unidos hay que ver eso, es quién financia este déficit y cuánto tiempo aguantan, pueden ser literalmente décadas. Yo creo que el mundo en algún momento se cansa de venderle cosas a Estados Unidos a cambio de dinero que ellos imprimen del aire. Me parece que estamos llegando a un punto medio complicado en ese sentido. Trump habló de nombrar un potencial sucesor de Powell. Así es lo que corresponde. El año que viene se tiene que elegir el sucesor de Powell. Todavía no está el nombre. Hay que esperar y va a tener que pasar por ambas cámaras. No es ni bueno ni malo, dependemos del nombre. Exactamente. Perfecto. Bueno, otra vez más, digamos, terminamos otro Wayful Talk. Simplemente para seguir esta semana muy importante, sale CPI este miércoles, que es el dato de inflación. Acordémonos, siempre mirábamos cuando los datos no estaban rotos, inflación y datos de empleo como datos muy importantes para seguir, actividad y por otro lado la parte fiscal monetaria. Y bueno, sin avances genuinos en lo que es guerra comercial, con agravamiento de la situación en la parte fiscal, veremos qué nos depara la semana. Sobre todo también el jueves hay posibilidades de que el tribunal de alzada se vuelva a expedir por el caso de las tarifas de Trump. Que sean muy buenas ruedas las que viene. Gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse. Un gran abrazo a todos.